Buenas tardes, mi grupo es el número 7 y le venimos a exponer sobre técnica de recopilación de datos cualitativos. Como primero método de recopilación de datos cualitativos. La recopilación de datos cualitativos es de naturaleza explorativa, implica un análisis de investigación a profundidad. Estos se enfocan principalmente en obtener ideas, razonamientos, motivaciones, por lo que profundizan en términos de investigación. Debido a lo que los datos cualitativos no se pueden medir, se prefiere el método de recopilación de datos que estén estructurados de forma limitada. Estos son los datos de recopilación de datos cualitativos. Primero, entrevistas individuales, grupos focales, mantenimiento de registros, estudios longitudinales y, como sexto, estudios de caso. El mantenimiento de registro, hace uso de los documentos confiables, ya existentes y de fuentes similares de información como la fuente de datos. Esta información puede ser utilizada en una nueva investigación. Esto es similar a ir a una biblioteca. Ahí se pueden revisar libros y otros materiales de referencia para la recopilación de datos relevantes que pueden utilizarse en investigación. Se plantea la técnica documental para la recolección de información de investigación cualitativa, porque es fundamental conocer los múltiples documentos de diversa índole que han generado y se siguen generando en la humanidad. A través de estas instituciones o del ámbito individual de los seres humanos o bien sea de una organización. Según Corberta, un documento es un material informativo sobre un determinado fenómeno. De allí la importancia que tiene, ya que además de ayudarnos en la construcción de nuestro marco teórico institucional de la investigación, nos permite conocer diversos aspectos históricos, contextuales, demográficos, cronológicos, entre otros, normativos y otros, ya que los documentos son concebidos como consecuencia de los múltiples complejos procesos sociales que ocurren en la humanidad y no pensando en el desarrollo de una investigación. Por ejemplo, la gran cantidad de comunicaciones diplomáticas enviadas en una nación a otra desde tiempos remotos hoy en día le permiten al investigador cualitativo revisar sus implicaciones e innumerables interpretaciones para intentar la recopilación de algunos procesos sociohistóricos. Siguiendo la secuencia histórica propuesta por Corberta, se pueden afirmar que en lo que respecta a la tutorialidad de los documentos, pudiera resumirse en dos grandes conjuntos, personales e institucionales. Es importante mantener un registro de datos de todas las empresas, ya sea en el área contable o en una empresa que venda alimentos, para saber su fecha de vencimiento y evitar la pérdida. Todo negocio debe mantener una serie de registros. El buen mantenimiento de registros permite a la empresa tener como claras todas las operaciones que se realizan dentro de la misma y también facilita lo siguiente. Primero, monitorizar el progreso de su negocio. Los buenos registros sirven para monitorizar el progreso del negocio, ya que a través de él podemos saber si la empresa está mejorando, qué productos se están vendiendo más que otros, o incluso si algún producto tiene que ya sacarse de circulación porque ha finalizado su ciclo de vida. Por el contrario, también si la empresa está en una especie de estancamiento, esto lo arroja el monitoreo del progreso del negocio. Segundo, preparar los estados financieros. Para preparar estados financieros precisos necesitamos buenos registros, los cuales nos identifican cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y también el balance contable, que nos permite clasificar cuáles son los activos, pasivos y el patrimonio con el que cuenta la empresa. También tener buenos registros de estados financieros nos permite agilizar trámites tanto con el banco como con los acreedores. Identificar las fuentes de ingresos. Todo dinero que se reciba dentro de la empresa debe tener un origen. Por ejemplo, en algunas empresas a gran escala muchas veces se dan propiedades como parte de pago y pues todo esto debe estar registrado. Llevar un registro de los gastos deducibles. Hay que llevarse un registro de todos los gastos que salen de la empresa y especificar en qué se gastó tal dinero, ya que si no se anotan, digamos que en el momento en que pasan, muchas veces se traspapelan y al momento de una declaración de impuestos muchos se pueden olvidar, que no es la idea porque la declaración de impuestos debe ser lo más precisa y legal posible. Llevar un registro de su base en la propiedad. Su base es la cantidad de su inversión en la propiedad para fines tributarios.
Esta base nos permite calcular si hay ganancia o pérdida tanto en las ventas de la empresa, así como también un intercambio u otra enajenación de la propiedad, además de las deducciones por depreciación, amortización, deterioro y pérdidas fortuitas. Preparar sus declaraciones de impuestos. Para poder preparar las declaraciones de impuestos necesitamos buenos registros, los cuales pues, nos van a comprobar cuáles son los ingresos, los gastos y los créditos que nosotros informamos. Generalmente estos registros son los mismos que se utilizan tanto para el monitoreo del negocio, así como también para preparar un estado financiero. Por último, tenemos comprobar las partidas en sus declaraciones de impuestos. Los registros deben mantenerse al día siempre, ya que al momento de que haya un problema dentro de la empresa y se dé como una especie de inspección dentro de la misma, tener todos estos registros a la mano es de suma importancia para que el problema se resuelva de forma rápida y no trascienda. Es decir, tener estos registros o tener todo contabilizado, todo lo que pasa dentro de la empresa, me va a permitir a mí que cualquier problema se resuelva en el menor tiempo posible. Gracias. Proceso de observación. La observación cualitativa es el proceso que sirve para recolectar información o datos. Este tipo de método, en cuanto a tiempo, suele ser de manera extensa y como su enfoque va a la observación, es de manera mucho más personal. En cuanto al tamaño de muestra, suele ser menor que la de la investigación cuantitativa. Esta investigación va enfocada en los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Esto suele ser que su medición no va a ser numérica, sino en forma de características, las cuales serán importantes para los investigadores al momento de analizar toda la información recolectada. Como características tenemos el análisis inductivo. Como características tenemos el análisis inductivo. En el análisis inductivo, todos los investigadores se van a reunir para indagar sobre el tema y de allí evaluar todo el contenido que tengan, en donde sacarán sus hipótesis o en base a esto tomarán ciertas decisiones. Como ejemplo del análisis inductivo, tenemos cuando, por ejemplo, yo presto un libro a una persona y se lo doy y quedamos en un acuerdo en que me lo devuelve a las 2 semanas y esto no sucede y luego seguimos en este proceso varias veces y sigue sin suceder la devolución, simplemente puedo sacar como hipótesis o como conclusión que no me devolverán más el libro. Y como segunda característica tengo contacto personal y de visión, en donde los investigadores en este punto tienen que estar involucrados o saber todo lo que engloba la información al tipo de estudio que va a realizar. Claro, esto sí, manteniéndose a un margen. Al momento de involucrarse emocionalmente en mi investigación puede resultar una respuesta positiva, pero así, de esta manera, también puede ser que me sesgue la información. Como ejemplo del contacto personal y de visión, podría ser que un investigador influyente al estudio de un fabricante de zapatos deportivos ofrezca aportaciones importantes para la investigación. Desde su punto de vista personal, quizás puede decirle al fabricante que el color puede variar, su diseño, la arma es muy dura, es suave, pero siempre y cuando lo lleve desde su punto de vista personal. Esto podría hacer que la información y la investigación se alargaría en el estudio y la investigación correspondiente. Buenos días, mi nombre es Alba Molina y procedo con la número 3, investigación natural. Este tipo de observación cualitativa o investigación cualitativa es el tipo de investigación que se centra en cómo las personas reaccionan o se comportan cuando se enfrentan a una situación de la vida real en un entorno natural. Esta característica depende de la realidad de que las cosas en general son coherentes, consistentes y predecibles. Por lo tanto, el investigador aquí tratará de controlar lo más posible el entorno en el que está ocurriendo el estudio de investigación para que éste se realice correctamente en su contexto. Por ejemplo,
Si quieres saber cuántos alumnos utilizan módulos de medios electrónicos para aprender, no puedes hacerlo en la cafetería, donde los estudiantes no pueden tomar cursos en línea. Tendrías que ir a investigar foros en línea o mediante videoconferencia. 4. Sistemas dinámicos. La observación cualitativa se centra en obtener múltiples respuestas. No hay respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Y por lo tanto el investigador debe buscar todos los aspectos posibles del estudio. También es imperativo que el investigador motive a los participantes a que estos proporcionen todas las variantes de las respuestas que consideren correctas. Un ejemplo de este sería una investigación de muestras con alumnos participantes que analicen las características de un nuevo teléfono móvil. El investigador debe hacer que los investigadores hablen sobre las características que consideren más importantes, o en su caso, agreguen tema a todos los aspectos del producto que sean analizados. 5. Perspectiva holística. Este enfoque supone que el todo es mayor que la suma de todas las partes. Esto significa que cada acción o comunicación en un estudio de investigación debe ser considerada como parte de la cultura o comunidad. Por eso, si no se tiene cuidado, algo que suele pasar es que el investigador se pueda ir por el camino equivocado. Un buen ejemplo de esto sería el uso de bolsas plásticas de un determinado país. Si se entrevista a muchas personas en relación al uso de las bolsas plásticas o el plástico y no se discute cómo reducir su uso, el uso nunca se reducirá. 6. Orientación. Los investigadores deben saber que cada estudio de investigación es diferente a otro y que se debe dedicar la misma importancia de tiempo y entrega a cada investigación. Los investigadores también deben darse cuenta de que, independientemente del resultado del estudio, se debe dedicar la misma cantidad de tiempo a la investigación. Un ejemplo de esto sería el focus group, para decidir sobre el color de un artículo de ropa o enfocado al diseño, tela, textura, etc. Ambos estudios son importantes, únicos y diferentes. Buenas noches, mi nombre es David Vilches, estudiante de cuarto año de Mercadeo, y yo voy a hablar sobre algunas de las características del proceso de observación de lo que nos tocó en la exposición. Encontramos el punto número 7, donde habla de la sensibilidad al contexto. Dice, el investigador debe ser sensible al hecho de que los diferentes grupos etnográficos responden a la misma pregunta de manera muy diferente, y este no debe negar una opinión o pensamiento sobre la base de un sesgo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, en este caso el investigador, que está haciendo un estudio o que está haciendo una encuesta a diferentes, personas o diferentes medios, debe estar, consciente de que no todas las personas o no todos los estudios que realicen van a arrojar la misma respuesta, sino que estamos expuestos a que cada uno pues dé una opinión o un pensamiento personal. Cada uno pues es individual. En el punto número 8 encontramos la que se llama neutralidad en la empatía. Por lo menos esto lo explica básicamente con un ejemplo muy fácil y sencillo. Dice, un cirujano ortopédico que fue el investigador de un estudio no puede estar dispuesto a defender a otros médicos ortopédicos que respondieron el estudio y descartar a otros profesionales médicos solo por no estar especializados en la misma área. ¿Qué quiere decir esto? En este caso pues habla de un cirujano ortopédico. Que él no puede dar respuesta, o él no puede, emitir algún criterio por otras personas o por en este caso habla de otros médicos especializados en otras ramas, ¿sí? Sino que cada uno pues es independiente, es individual de cada uno de su especialidad, pues, por decirlo de alguna manera. Encontramos el punto 9, que habla de los datos cualitativos. Encontramos otro ejemplo para explicarlo de una manera más fácil. Dice, supongamos que estamos tratando de entender por qué los corredores del este de África se desempeñan bien en las carreras de larga distancia. Los informes muestran resultados y los investigadores se enfocan en hacer un estudio en base a esta premisa.
y posterior a esto realizan entrevistas reales para comprender las razones detrás de esto. Primero encontramos que son datos cualitativos, es decir, son cualidades de los individuos a los cuales se está estudiando. Y en este caso habla de una cualidad que tienen los corredores del este de África, que dice que la cualidad de ellos es que se desenvuelven de una buena manera en las carreras de larga distancia. Esto quiere decir que esto es un dato cualitativo de las personas, digamos, que corresponden a esta área geográfica, pues a esta localidad. Es una cualidad que ellos llevan, por eso se le denomina como un dato cualitativo. En el punto 10 conseguimos lo que es flexibilidad del diseño. Cuando habla de la flexibilidad del diseño en un estudio, básicamente lo que quiere decir es que al momento de nosotros realizar un estudio determinado, no quiere decir que nosotros podamos encontrar otro objeto de estudio, ¿sí? Nosotros nos podemos enfrascar en algo en especial durante un estudio al cual le estemos realizando a una población. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos encontrar dentro de esta población otros objetos de estudio. Por lo menos aquí hace un ejemplo muy sencillo, que es la investigación en un restaurante, el cual ellos quieren investigar sobre la comida mexicana, cuál es la receptividad de esta localidad sobre este restaurante que es de comida mexicana, pero también encuentran, dice, pero después de la investigación también nos damos cuenta que la comida sudamericana es parte del interés de los participantes, es decir, preguntan sobre el interés de la comida mexicana, pero encuentran que también pueden conseguir lo que es gustos de otros tipos de comida. Y ya para finalizar encontramos en el proceso de observación diferencia entre la observación cualitativa y la cuantitativa. Encontramos tres. La cualitativa es objetiva pero la observación cuantitativa es subjetiva. La cualitativa se puede realizar con una pequeña muestra y la cuantitativa no, es con una mayor muestra. Y la cualitativa muestra una opinión individual y la cuantitativa es una colección de diversas opiniones. Gracias. Mi nombre es Paula Daniela Vázquez Álvarez. Tipo de observación cualitativa. Aunque la observación cualitativa es objetiva, el investigador deberá arrojar o definir un resultado y cuantificarlo para que éste pueda ser procesado, sin dejarse llevar por ningún tipo de prejuicios. Los 4 tipos de observación cualitativa son observador completo, observador como participante, participante como observador y participante completo. El observador completo es el tipo de observación cualitativa en el cual el investigador es una persona totalmente lejana al grupo de enfoque o el que va a ser observado, lo que le da un poco más de confianza y seguridad a las personas de conversar sin sentirse que están siendo observadas ni juzgadas. A pesar de esto, este método está perdiendo terreno, ya que esto conlleva a problemas de privacidad, porque ninguna persona puede observar a otra sin su conocimiento ni su consentimiento. Aunque este modelo es la única opción para observar o para hacer algo, hacer una investigación en un sitio público, ya sea un salón, un restaurante o un café, existe también la alternativa de realizarlo con cámaras de seguridad. El observador como participante. Este es un tipo de observación cualitativa en el cual el investigador es conocido por el grupo de enfoque. Ellos conocen su objetivo final y saben que él está realizando esta investigación. Un ejemplo de esto puede ser en un estudio en el que realiza un fanático de X equipo de fútbol que desea saber si su equipo favorito va a participar en el Super Bowl o no. Esto lo hace él mediante una reunión de un grupo de personas en el cual se entrevista o se pregunta si el equipo va a participar o si les parece que este equipo participe o no y el porqué de su decisión. Con esto puede
conocer la información que él está deseando encontrar. El participante como observador. En este tipo de observación cualitativa, el investigador, participa abiertamente en la conversación y el grupo de estudio sabe que él está realizando dicha investigación. Un ejemplo de este estudio puede ser en el cual se converse sobre un tema médico que sea un poco vergonzoso de hablar, lo que le da un poco más de seguridad al grupo de conversarlo y de hablarlo de una manera abierta y correcta. El participante completo. Esta investigación o esta observación cualitativa es realizada para temas secretos o áreas de investigación que se deben tratar con cuidado. En esta investigación, el investigador suele ser completamente sincronizado con los participantes. Él discute y fluye abiertamente con los participantes, pero ellos no lo conocen ni saben que él está realizando dicha investigación. Supongamos que en un centro comercial se está intentando comprender los hábitos de compra y de gasto de un cierto grupo de clientes. Aquí es donde entra el investigador y se planta entrevistando a cierto grupo de clientes para así conocer la información que desea saber. Ejemplos de observación cualitativa. Primero, uno puede ser que un propietario de un departamento vacacional desea saber el por qué el número de visitas a su departamento ha disminuido, ya sea de clientes frecuentes o de clientes nuevos. Esto él lo realiza mediante una entrevista que hace a la comunidad y a las personas que se han hospedado últimamente, lo cual le arroja que es por ausencia en el apartamento de lavadora y secadora, pero él introduciéndose en el apartamento y quedándose ahí se da cuenta que no es debido a esto, sino que se debe a que su departamento queda lejos de la zona del centro. Gracias a esta investigación que él realizó, pudo obtener la información que necesitaba para mejorar y para que sus visitas aumentaran. Otro ejemplo puede ser que, otro ejemplo de observación cualitativa puede ser que, supongamos que tenemos una empresa de inversión en la que el objetivo de estudio fue comprender las tendencias de inversión de clientes con gestores de fondos específicos. Algunos administradores de fondos, a pesar de que obtuvieron las mayores ganancias, fueron menos elegidos por los clientes. Luego de semanas de recopilar información, se logró descubrir que esto sucedía porque los administradores tenían maltrato con los clientes. No eran tan buenos con la manera de expresarse con ellos. Pero gracias a esta investigación, la empresa de inversión se dio cuenta que tenía que mejorar y capacitar a sus empleados sobre el trato con los clientes para aumentar la satisfacción de ellos y el rendimiento de los empleados. Gracias.